Bueno, buenos días a todos y todas y gracias, bienvenidos al Paraninfo y gracias por acudir a este acto de presentación de la guía para la prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso psicológico. En primer lugar, permítanme presentarles, aunque creo que todos ustedes los conocen, pero por si acaso a alguien se le escapa alguno, a las personas por las que tengo el placer de estar acompañados en esta mesa. En primer lugar, a Inés Sánchez de Madariaga, que intervendrá a continuación y que, como todos ustedes saben, es la delegada para los temas de igualdad en la Universidad Politécnica de Madrid, con una larga trayectoria en los trabajos de igualdad de género, y a quien le agradezco el impulso que está dando a estos temas en coordinación con Paloma, con la jefa de la Unidad de Igualdad de la Universidad. Asimismo, a don Iñaki Piñuel Izabala, experto en temas de moving y que en unos momentos también nos hablará sobre el moving y el acoso psicológico en el trabajo. Asimismo, a doña María del Carmen González Chamorro, todos la conocemos por Karen, no sé por qué se empeña en poner aquí María del Carmen. Karen González Chamorro, nuestra defensora de la universidad, y a la señora gerente, a doña Carmen García Elías, de la cual dependen la unidad de igualdad de esta universidad. Pues una vez hecha la introducción a las personas que estamos en la mesa, es un placer cederle la palabra a Inés Sánchez de Madariaga, investigadora principal, aparte del rector del proyecto Trigger, para que nos hable sobre la guía. Muchas gracias, rector, por esta presentación y por el apoyo que nos brinda siempre en todas las ocasiones y en todas las actividades que estamos desarrollando para promover la igualdad de género en la universidad y en particular en el proyecto Trigger, el proyecto europeo Trigger, dentro del cual se enmarca esta guía que vamos a presentar hoy. Quería también agradecer a la gerente su apoyo, a Paloma García Maroto, la directora de la Unidad de Igualdad, su apoyo y su contribución a la guía, al equipo Trigger, Inés Novela en particular, que ha contribuido a la redacción, y a nuestros socios italianos, que son los coordinadores del proyecto Trigger, que están aquí hoy con nosotros porque tuvimos ayer una reunión de trabajo, Giovanna Declic y su colega Francesca Pugliese. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de este nuevo resultado del proyecto. El proyecto Trigger es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro de una convocatoria que la Comisión Europea ha creado para apoyar proyectos piloto dirigidos a la adopción de planes de igualdad en las universidades europeas. Se conceden solo 3 proyectos o 4 al año, con lo cual somos realmente afortunados de haber podido obtener esta financiación de la Comisión Europea para poner en marcha las medidas de igualdad que están dirigidas a la redacción de lo que será en su momento el Plan de Igualdad de la Universidad Politécnica, que ya, como saben ustedes, en el último evento que tuvimos en el mes de marzo, el rector y la gerente anunciaron que se iba a poner en marcha y estamos ya en fase avanzada de redacción. Dentro de este proyecto, la elaboración de una guía sobre cómo atajar, cómo abordar, cómo concienciar sobre el acoso en materia de acoso sexual, las tres variedades de acoso que están recogidas en nuestra legislación y, evidentemente, al estar recogidas en la legislación, la universidad, como todas las organizaciones, están obligadas a desarrollar los mecanismos para actuar en estos casos. Son el acoso por razón de género, el acoso sexual y el acoso psicológico. La guía recoge los 3 supuestos de acoso con unas instrucciones muy sencillas, muy depuradas, basadas en la mejor literatura existente en la materia y incluye definiciones de lo que son cada uno de los 3 supuestos, ejemplos y conductas que ilustran qué
qué constituye acoso en sus 3 variedades y después unas pequeñas indicaciones de cómo actuar y unos recursos para que las personas que bien se encuentran en esta situación o conocen o tienen responsabilidad de personal a su cargo, que sepan y puedan informarse adecuadamente. Yo muy brevemente les voy a mostrar el contenido de la guía. Les decía que, en primer lugar, lo que incluye la guía son definiciones de los 3 supuestos de acoso, qué es el acoso sexual y que recogido en su definición por cómo lo define la propia Ley de Igualdad. Se considera acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y después hay algunas variedades dentro del acoso sexual ambiental, que es cuando se da un entorno laboral o académico intimidatorio, hostil o humillante para la víctima. Y después chantaje sexual, que sería la variedad la más grave de acoso sexual, porque se condiciona la obtención de algo o una promoción o algo a cambio de una proposición de tipo sexual. ¿Qué es el acoso por razón de sexo? También está definido por la Ley de Igualdad y es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Además, en España, la Ley de Igualdad reconoce como discriminación directa por razón de sexo que la discriminación directa por razón de sexo dispone de una protección legal superior, el trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Esto es específico de la legislación española y esto está protegido y prohibido por la Constitución y por el marco jurídico europeo. El acoso psicológico es también conocido como mobbing, a veces como acoso laboral o acoso moral. Es un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe una persona por parte de otro u otros con vistas a reducirlo, someterlo, apocarlo, amilanarlo o destruirlo psicológicamente y que consiste en comportamientos de hostigamiento frecuentes, recurrentes y sistemáticos. Y es una conducta abusiva en gesto, palabras, comportamientos o actitudes que atenta contra, por su repetición y sistematicidad, a la dignidad o a la integridad psíquica o física de la persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima de trabajo. La guía después contiene ejemplos para ilustrar cómo esto se materializa y en qué consisten pues, las prácticas o las conductas o los comportamientos susceptibles de ser calificados como acoso. Ejemplos de acoso sexual: uso y exhibición de materiales de carácter sexista, pornográficos o sexualmente provocadores en lugares de trabajo, comentarios, chistes o bromas de contenido sexual que resultan desagradables y ofensivos, comentarios deliberados de connotación sexual sobre la apariencia o aspecto físico que resultan intimidatorios, gestos y miradas obscenas que incomodan o intimidan, contactos físicos, acercamientos, etc. No voy a leerlos todos, voy simplemente a ilustrar algunas de estas conductas. Conductas de acoso por razón de sexo: de manera sistemática, ignorar las aportaciones de las mujeres del grupo, menospreciar su trabajo, conocimientos o habilidades, hacer descalificaciones, burlas o comentarios ofensivos de carácter sexista, exigir o presionar a las mujeres embarazadas para que encuentren ellas mismas la persona para cubrir la baja, recibir un peor trato por acogerse a una baja por maternidad, intentar disuadir o poner trabas para acoger la baja por maternidad, penalizar o discriminar o hacer burla por coger una baja por maternidad, etc. Conductas de acoso psicológico, cuando se repiten conductas como las siguientes: ignorar o excluir a quien se dirige a nosotros en el marco de una conversación o reunión, hablando o mirando a terceras personas, ninguneándole como si fuera invisible, distorsionar la comunicación, retener información necesaria para el trabajo o manipularla para inducir a error, acusaciones difusas, acusaciones sistemáticas, acusaciones de negligencia o de falta de profesionalidad tras distorsión de esta comunicación, extender rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban la reputación, la imagen o la profesionalidad. Evaluación sesgada, infravaloración o no valoración del trabajo realizado, así como ocultación de méritos. Monitorización perversa o con doble estándar. Burlas, menosprecios, amenazas, humillaciones, críticas a la vida personal, gritos, insultos, avasallamiento físico. Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o a elementos ajenos, etc.
Si la guía incluye después unas indicaciones de cómo actuar, porque ser víctima de acoso es una situación muy desagradable, muy dura, que causa perjuicios psicológicos con mucha frecuencia, y muchas veces las víctimas de acoso ni siquiera saben que son víctimas, no saben lo que les está pasando y es muy difícil reaccionar. Es una situación que todavía permanece muy como la masa de un iceberg debajo de la superficie, incluso para las propias personas que lo sufren. Lo que nos recomiendan los expertos y las guías sobre las que hemos trabajado es que es importante que las personas que se encuentran en esta situación escriban sobre ello, acumulen pruebas, que lo cuenten, que se hable. Es importante que se haga visible. Y tomar medidas, comunicarlo, informar a las personas responsables, con la dificultad que esto muchas veces entraña, pero es necesario informar de ello y actuar. Para las personas que tienen responsabilidad de personal, con personas a su cargo y que puede darse el caso de que alguna persona a cargo con responsabilidad jerárquica se encuentre en esta situación, es importante que estas personas que tienen responsabilidad de personal también estén bien informadas, que conozcan cuáles son sus responsabilidades, porque tienen una responsabilidad legal de actuar y, bueno, pues tienen que abordar la situación, iniciar investigación, etcétera, etcétera. Karen ahora nos informará, ella nos hablará de su experiencia como defensora universitaria. Y muy importante es anticiparse, la prevención. Y esto es parte del objetivo de esta guía, es prevenir, es informar, es que la gente sepa, concienciar, para que se cree un ambiente en que el acoso no se dé. Y que esté incluido el acoso como en la agenda oficial del área a cargo de las personas, que haya unas reglas claras y, bueno, según el área de responsabilidad de las personas, pues hay distintas acciones que se pueden hacer para prevenir que estas circunstancias lleguen a ocurrir. Cuando las personas víctimas de acoso son alumnos o alumnas, la situación legal es distinta que cuando las personas son personal que trabaja en la comunidad universitaria. Entonces, la manera de actuar también la explicamos en la guía, y es muy importante también informarse para el personal docente y actuar en su caso. Y cuando se es testigo de estas situaciones es muy importante confrontar a los acusadores, pues hacerlo ver, confrontar a los acusadores. Cuando uno no es víctima es mucho más fácil confrontar una situación de este tipo. La guía, para terminar, incluye pues, las referencias legales al amparo que obligan a las organizaciones a abordar este tema, unos enlaces y referencias de interés y bueno, referencias a nuestro proyecto Trigger. Y ya para terminar, les quería mencionar algunas de las próximas acciones que estamos poniendo en marcha en el proyecto Trigger. Muchos de ustedes ya conocen porque han venido a otras presentaciones de otras actividades que hemos tenido en el proyecto. Saben que trabajamos en 3 áreas, que es crear un entorno acogedor para las mujeres, la primera área. La segunda es introducir el género en la investigación y en la docencia. La tercera es promover el liderazgo femenino. Hemos desarrollado ya bastantes acciones porque el proyecto, que tiene una duración de 4 años, estamos finalizando el 2.º año, y las 2 acciones que tenemos en curso en este momento, y lo menciono porque es importante contar con la contribución de la comunidad universitaria, estamos impulsando candidaturas de mujeres a doctorados honoris causa, para lo cual es importante identificar a mujeres que tengan las cualificaciones y que la universidad pueda reconocer con esta distinción su trabajo para que sirvan de modelo a las nuevas generaciones. Y, en segundo lugar, visibilizar el trabajo de las mujeres de la universidad. Estamos creando un blog en el que vamos a recoger los perfiles profesionales de mujeres de nuestra comunidad universitaria. Por lo cual, aquellas de ustedes que quieran
que su perfil aparezca en nuestro blog, por favor pónganse en contacto con nosotras porque queremos visibilizar el trabajo y lo que las mujeres en la UPM consiguen hacer a través de esta acción específica. Y por último, simplemente quería mencionar el plan de igualdad en el que estamos trabajando, en el cual se están incluyendo todas las acciones de Trigger, otras acciones que ya existían o que estaban en marcha o que se han puesto en marcha en la universidad, en distintos centros de la universidad, y otras nuevas que estamos diseñando en el marco de este proceso de elaboración del plan. Y con esto les agradezco a todos ustedes su presencia en este acto y termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Y a continuación tiene la palabra don Iñaki Piñuel Izabala, experto en mobbing, como les decía, quien nos hablará sobre mobbing y acoso psicológico en el trabajo. Muchas gracias. Quiero agradecer en especial esta invitación que me fue dirigida para poder estar este día con ustedes en este acto de presentación de una guía que considero pionera en la Universidad Pública Española y a la que quiero saludar, y animo a otras muchas universidades a que hagan lo propio desde esta presentación que quiere ser, yo creo, la primera de otras muchas que otras muchas universidades deberían cuanto antes implementar, y desde luego hay que felicitar al señor rector y al equipo de Inés Sánchez de Madariaga, gerencia, defensora universitaria, porque estas prácticas todavía hoy son relativamente escasas en las universidades públicas españolas. Y quisiera, si me lo permiten, simplemente apuntar 2 o 3 ideas de lo que es una parte importante de esta guía, es la parte que se refiere al acoso psicológico en el trabajo, denominado mobbing. Y yo quisiera aprovechar estos minutos, que no son muchos, de mi intervención para explicarles por qué el acoso psicológico, el mobbing en el trabajo, es un grave problema y es una cuestión de primer orden en las universidades públicas, también en las privadas, en todo el ámbito académico, y por qué este problema es relevante, importante, por qué debe ser atajado, por qué debemos implementar todas las acciones necesarias para erradicarlo de raíz. Y tiene que ver con la propia naturaleza de lo que es el mobbing y tiene que ver con la propia característica universal de todas las víctimas de acoso, sea cual sea su especialidad, su sector de actividad. Todas ellas comparten un único rasgo y van a entender inmediatamente qué tiene que ver esto también con la propia universidad. Y ese rasgo es que estas personas, estos trabajadores y trabajadoras, son o se han vuelto por alguna razón amenazantes para aquellos que las van a comenzar a hostigar. No es que vayan por ahí amenazando, pero sí su forma de estar presente, a veces su cualificación, a veces su propio éxito profesional o académico, a veces simplemente que son personas con un especial estándar ético, con una especial honradez, y eso en ciertos entornos pues va muy mal. Todas esas características les convierten de repente, por esas razones, en personas que estorban, personas que son o resultan amenazantes. Y de ahí que haya que crear una causa. El término acoso procede del latín ad causam y precisamente con todas las formas de acoso lo que se pretende hacer es crear una causa que no existe previamente para explicar y después justificar por qué a esa trabajadora, a ese compañero de trabajo, se le va a arrinconar, se le va a excluir, se le va a maltratar, se le va a perjudicar e incluso pues, se van a desarrollar actuaciones mucho más contundentes como es privarles de información, difundir rumores, calumnias que afectan a su imagen personal o profesional, etc. Esa causa que se quiere generar y que siempre consiste en eliminar a alguien que por esa razón es o resulta amenazante. En la universidad suelen ser, desgraciadamente, muy frecuentemente víctimas de acoso los mejores de entre sus recursos humanos. En general es así en todos los sectores, pero es muy especialmente cierto en la universidad. De ahí que el gran riesgo que tienen dejar estos casos avanzar es ir perdiendo a los mejores de entre nuestros profesores, personal docente, personal de administración y servicios, es decir, personas que son especialmente valiosas para nuestras organizaciones.
También lo es el caso muy frecuente de las mujeres que son acosadas o hostigadas por el mismo hecho de serlo, en entornos universitarios donde todavía hoy, desgraciadamente, se puede ver con malos ojos la igualdad de oportunidades, el acceso de esas mujeres trabajadoras, mujeres docentes o dentro del PAS que tienen la legítima aspiración de convertirse en profesionales al mismo nivel de responsabilidad y, por supuesto, de desarrollo de carrera que sus compañeros varones. Esto todavía hoy, en muchos entornos de trabajo, se ve como amenazante y resulta amenazante esa trabajadora, esa mujer que decide simplemente optar a esa igualdad de oportunidades que hoy un entorno social democrático como es el nuestro, pues predica como una oportunidad legítima, legal y además exigible desde la propia legislación. Estas personas que se convierten frecuentemente en el blanco primero de algunos y finalmente de muchos de sus compañeros de trabajo y que viven un verdadero calvario, viven situaciones límite que les llevan frecuentemente a un daño psicológico y emocional y que terminan en algunos casos incapacitando durante mucho tiempo a ese trabajador que resulta acosado, y también la lucha contra el acoso es exigible desde el punto de vista de la propia prevención del riesgo en el trabajo y de la perspectiva de la lucha en favor de la salud laboral. Estos trabajadores y trabajadoras acosados son frecuentemente y funcionan como chivos expiatorios, se convierten en los culpables universales de todo aquello que funciona mal en entornos organizativos degradados, se les imputan causas, se les imputan todo tipo de errores o de causas que explicarían o justificarían el por qué van a ser después o están siendo hostigados. Y esa situación que principia siendo de alguien que decide ir a por la víctima, intentar eliminarla, intentar excluirla, intentar calumniarla, imputarle todo tipo de errores, vicios, faltas, etcétera, esa situación que principia siendo una situación de uno contra uno, no es raro, no es infrecuente que termine coaligando a otros muchos y termine siendo una situación de unanimidad persecutoria, una situación de todos contra uno que luego es muy difícil cuando avanza el tiempo detener y proteger a la víctima. En estos casos límite no quedan muchas salidas, más allá de la desgraciada salida de sacar a la persona de ese entorno, intentar un traslado, que no siempre es fácil, mucho menos en administraciones públicas, en universidades públicas, pero las situaciones llegan a ser de muy difícil o imposible gestión, más allá de intentar salvar a la víctima de esta situación. De ahí que la única estrategia correcta, sabemos hace años, en la lucha contra el mobbing, contra el acoso en el trabajo, es precisamente apostar por la prevención. Y de ahí que guías como esta, que apuestan por la información, muy importante, la detección temprana y la adopción de medidas de protección cuando todavía se puede luchar en una etapa del acoso que es fácil, todavía es relativamente fácil la intervención, es verdaderamente la vía para intentar detener estas situaciones y evitar que escalen en el tiempo, que generen víctimas, que generen daños psicológicos y además que generen dinámicas grupales de muy difícil solución. Lo que sabemos del acoso psicológico en el trabajo es que crea verdaderas víctimas, las personas que lo sufren se convierten en sombras de lo que fueron profesionalmente. Este problema es muy capaz de destruir el desempeño eficaz e incluso brillante de un buen trabajador y, por tanto, a veces, cuando la situación avanza, se tiende a confundir el efecto del acoso con la causa, se tiende a verificar en el daño psicológico que la víctima de acoso presenta la causa de un problema y, por tanto, se invierte la causalidad, se invierte la causa y el efecto, dando el efecto como la causa. Estos trabajadores, previamente a las situaciones de acoso, suelen ser trabajadores válidos, incluso lo que nos dice la investigación cualitativa es muy brillantes, muy válidos, pero que a veces esa capacidad o incluso esa extraordinaria capacidad se ha convertido en un argumento para haberse vuelto precisamente amenazantes para otros que quizá no tienen esa capacidad, para otros quizá más mediocres, pero que ven o se ven amenazados por un buen desempeño por parte de ese o esa que se convierte en víctima. La prevención, por tanto, ha revelado ser la única estrategia correcta y para prevenir tenemos que animarnos a medir.
La medición de estas conductas es el requisito sine qua non para poder detectar en qué lugares, en qué departamentos, en qué unidades laborales tenemos trabajadores y trabajadoras que nos reportan el inicio de este goteo, a tiempo todavía de poder intervenir y de proteger el derecho fundamental de todo trabajador a ser tratado con dignidad y a no ser maltratado. Y la medición nos revela que allí donde medimos, allí donde podemos establecer el mapa del riesgo, podemos saber a dónde tenemos que dirigirnos, podemos saber dónde tenemos que intervenir y, por tanto, la propia medida se revela ser eficaz para disminuir las tasas de mobbing prácticamente a cero. Nada hay que extiende más el acoso en el trabajo que la sensación de impunidad que tienen los que actúan, a veces prevalidos de un poder jerárquico, a veces ocultos tras supuestas causas de justificación del por qué maltratan, excluyen o arrinconan a estos que se convierten en trabajadores victimizados y, por tanto, romper la impunidad con la que actúan los hostigadores resulta efectivo. Esa impunidad se rompe con la luz, con la información y quebrando este carácter clandestino, esta situación que a veces también en la universidad vemos, como los casos de mobbing son casos clandestinos. Todo el mundo sabe lo que pasa, pero en el fondo nadie sabe lo que pasa, nadie interviene, los casos avanzan, se cronifican, se convierten los trabajadores en verdaderas víctimas y llega un momento en que la solución se hace muy difícil y siempre es traumática, sobre todo para la víctima. La prevención, como digo, exige medir. Medir nos da el mapa del territorio y también medir significa poner luz y taquígrafos sobre la actuación casi siempre clandestina o torcida de aquellos que se prevalen de su situación organizativa para intentar excluir o arrinconar a alguien que por alguna razón les resulta amenazante o les estorban. Quiero simplemente añadir que estas medidas que hay que protocolizar después, que hay que definir en procedimientos de actuación, no solamente es la información y la detección temprana, también las organizaciones tienen que definir quién tiene que actuar, en qué plazos, con qué garantías procesales, con qué resultados. Estos procedimientos se revelan ser muy eficaces y yo también animo a las universidades públicas presentes aquí, en sus representantes, las personas que llevan diferentes programas de igualdad, de lucha contra el acoso, observatorios que conozco están aquí, que también definan estos procedimientos sabiendo que aquello que se procedimenta, aquello que se define específicamente, luego tiene mucha más fácil gestión y también tiene mayor legitimidad moral para después aplicar las medidas correspondientes cuando toque aplicarlas. Quiero finalmente volver a felicitar a esta universidad, la Universidad Politécnica, y animar a que prosiga este trabajo iniciado ya hace bastantes años. Me consta que esta universidad es en esto y en otros aspectos pionera y yo, desde luego, como investigador también, compañero universitario y como docente, quiero verdaderamente saludar, animar y agradecer el trabajo que se está realizando y animarles a que sigan realizándolo y, desde luego, que cuenten con todos los investigadores y los que de alguna manera llevamos años detrás de la lucha para erradicar este fenómeno, cuenten con nosotros también para lo que necesiten. Muchas gracias, Iñaki. Y a continuación tiene la palabra María Carmen González Chamorro. Karen, cuando quieras. Muchas gracias, rector. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias tanto a la Unidad de Igualdad como a la Gerencia por contar conmigo en esta presentación de la Guía para la Prevención del Acoso Sexual y Acoso por razón de sexo y acoso psicológico. Para la Oficina del Defensor es un placer poder transmitirles nuestras inquietudes y comunicarles un poco cómo se ha trabajado desde las distintas defensorías en los problemas que hoy nos ocupan. Para mí considero que es una iniciativa importante la presentación de esta guía. Creo que es un gran paso de gigante para los colectivos de la comunidad universitaria en la que, al menos yo, hemos aprendido mucho, tanto de lo que se tipifica como acoso como las pautas de comportamiento que debemos de llevar a cabo. Desde la Oficina del Defensor prometí con carácter personal a la directora de la Unidad de Igualdad que antes de terminar mi mandato le proporcionaría los datos de todo el informe del defensor de los 4 años segregados por sexos y bueno, hoy es un poco lo que le voy a traer y aquellas
prácticas o aquellas actuaciones que el usuario ha definido como un acoso, ¿vale? Iremos dando un poco nuestras particulares pautas de actuación en ese momento. Creo que la misión del defensor es, como la de todos los miembros de la comunidad universitaria, velar por los derechos y deberes, como dice la disposición adicional 14ª, pero también creo que como profesores de universidad y miembros de una comunidad universitaria debemos formar y formar fundamentalmente en valores y velar por la calidad de nuestra formación. Por eso he traído algunas pequeñas referencias que a mí me son bastante útiles a la hora de pensar un poco en dónde nos movemos. Creo que hay referencias en toda la legislación universal y las he intentado llevar de lo más general a lo más concreto, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el artículo 1. Creo que todos deberíamos de reflexionar, y los docentes y los implicados en los procesos de formación de la juventud también en ello. Este primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Creo que es algo que todos los miembros de la comunidad deberíamos recapacitar sobre ello. Luego, en nuestra Constitución he encontrado dos referencias que a mí también me parecen particularmente importantes para seguir pensando en nuestra Constitución española. En el artículo 10, en el punto 1, y en el artículo 15, también en el punto 1. Primero, hace referencia a la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes, al respeto a la ley y a los derechos de los demás. Son fundamento del orden político y de la paz social. Con problemas de acoso, problemas de convivencia, difícilmente podemos tener una paz social entre los colectivos. Y, en último lugar, en la Constitución también todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o a otros tratos inhumanos o degradantes. Y cuando una persona sufre acoso, bajo mi particular punto de vista, se va degradando como persona. No podía quedarme ahí. Quería hacer referencia a algo que nos ocupa a todos, y es al preámbulo de la Ley Orgánica de Universidades, a la modificación de la LOMLOE. Concretamente, hay dos aspectos muy concretos. La universidad, además de un motor para el avance del conocimiento, debe ser un motor para el desarrollo social y económico del país. Y hay otro aspecto en el que dice que el papel de la universidad como transmisor esencial de valores, el respeto de la sociedad actual por alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe ser alcanzado, sin duda, en la universidad. Yo creo que este preámbulo centra claramente la parte de responsabilidad de la educación en valores que la universidad debe adoptar. No solo debemos fomentar conocimientos y prácticas profesionales, sino debemos intentar participar en la educación en valores. Nuestra misma Ley Orgánica de Universidades, en la disposición adicional 14ª, define la figura del defensor, que ha sido desarrollada por los distintos estatutos de las distintas universidades, y ahí quería un poco dar unas pinceladas sobre el trabajo de los defensores en los últimos 18 encuentros que han tenido sobre el acoso. Desde el primer encuentro, desde el séptimo encuentro, en el año 2004, hasta el último que se celebra este año, ha habido más de 10 ponencias diferentes sobre temas de acoso y temas psicológicos. Se ha tratado temas de mediación en el acoso, temas de acoso sexual, protocolos, participación. Ha sido muy, muy activa la literatura proporcionada por los defensores y su particular implicación en la problemática de acoso. Fundamentalmente se inicia en el 2004 y en el 2010 empiezan a dejar de hablarse de estos temas. Si me permiten mi particular reflexión a por qué se ha dejado de hablar de estos temas en los encuentros de los defensores, no es porque se haya disminuido el interés, no es porque sea un problema
que no preocupe, al contrario, se habla y se habla mucho. Sin embargo, las universidades han respondido a la necesidad de implementar los protocolos y el problema de los defensores, el problema que los defensores reciben sobre estas situaciones es muchísimo menor, porque al haber un protocolo hay una pauta de comportamiento de la comunidad universitaria y hay una forma de actuar. Por tanto, se está realizando una prevención. Para intentar apoyar estos datos, en el mes de septiembre realicé una encuesta en todas las universidades públicas españolas entre mis compañeros y les hacía una serie de preguntas a los defensores de las universidades que nos han contestado, que han sido 27. 23 tienen los protocolos con diferentes particularidades. Hay protocolos de acoso laboral, hay protocolos de acoso sexual, algunos implican a los estudiantes, otros no implican a los estudiantes. Hay muchas diferencias, pero 23 creo que es un número muy importante para las universidades públicas y 3 de ellos los tienen actualmente en desarrollo, ¿vale? Como es nuestro caso, ¿no? Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, las universidades públicas todas tienen protocolo de acoso, nosotros estamos en desarrollo y la comunidad y la Universidad Complutense también está en ello. Esa es la información que en el mes de septiembre nosotros disponemos. Sí que es verdad que la figura del defensor en los protocolos de acoso es muy variada, ¿vale? El defensor, una de las conclusiones que se obtiene de toda la literatura generada por los defensores es que tiene que tener una particular forma de actuación. El defensor no es una inspección, el defensor fundamentalmente debe tomar un carácter de mediación en este caso y de solucionador de conflictos. Hay un defensor que lo dice muy bien y es que el defensor está para solucionar conflictos, nunca para generarlos. Entonces, en los problemas de acoso, el defensor está para generar soluciones. Y antes de entrar en los datos, quería hacer también una referencia, como no podía ser de otra manera, a nuestros estatutos. La Universidad Politécnica de Madrid no olvida la responsabilidad que tiene en la formación de valores. He hablado desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta de nuestra Constitución y no podía olvidar ni mucho menos nuestros estatutos. Y ya en el preámbulo, en el punto 1, dice que es función de las características peculiares de su dedicación al saber, la Universidad Politécnica conjugará en régimen de cooperación interdisciplinar la docencia con la investigación, la promoción de la dedicación completa de su profesorado con la colaboración lectiva de profesionales de reconocido prestigio y la enseñanza de las ciencias, las técnicas, las artes y la formación en valores, con la adecuada capacitación de sus alumnos para el ejercicio profesional. Creo que desde este preámbulo la Universidad Politécnica de Madrid ha ido dando paso a paso, pasos pequeños pero no olvidados, y ahora presentamos la guía y espero que en unos pocos meses podamos tener disponibles también esos protocolos que tanto el gerente como la gerente como el rector nos han comentado. En cuanto a la información que había prometido traer, son datos en valores absolutos. La Oficina del Defensor ha gestionado 814 actuaciones en estos últimos años, 814 actuaciones formales, es decir, todas ellas documentadas y registradas en la oficina, de las cuales 466 fueron de hombres y 298 fueron de mujeres. Evidentemente el porcentaje de mujeres es menor, pero también el porcentaje de mujeres es menor en nuestra universidad. Sin embargo, posiblemente en algunas situaciones acudan más que los hombres. Luego he preparado, porque el tema del acoso es un tema particular en la Oficina del Defensor. La Oficina del Defensor trabaja con 3 grandes colectivos, lo que es el colectivo del PDI, el colectivo del personal de administraciones y servicios y el colectivo de estudiantes. De estos 3 colectivos recibe toda la información. Esa información se
cataloga por una temática de actuaciones y en cada colectivo hay 4 temáticas de actuaciones o 5. Una única temática de actuaciones, que es la de condiciones del trabajo en el personal de administración y servicios y condiciones del trabajo en el PDI, engloban la problemática del acoso. Es decir, nosotros introducimos como un caso de posible acoso o posiblemente tipificado como acoso cuando el usuario o el miembro de la comunidad universitaria que acude a la oficina dice que hay acoso, ¿vale? O que está sufriendo acoso, ¿vale? Luego, otro tema es cómo lo enfocamos nosotros o qué conclusiones sacamos. Pero si está metido dentro de condiciones del trabajo, ¿no? La actuación es porque el usuario de alguna manera ha identificado como acoso. Eso no quiere decir que lo sea, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero un poco atender. Bueno, pues dentro de las actuaciones en el colectivo de personal docente por sexos vemos que sensiblemente siguen acudiendo más los hombres que las mujeres, pero no es significativo. Desde respecto del número es más significativo los casos de mujeres que los casos de hombres. En la transparencia, en la gráfica de la izquierda les he posicionado los casos que hay de personal docente e investigador en condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo engloban estructura organizativa, espacios, medios y acoso. Es decir, puede ser que de todas estas prácticas que hemos tenido, esas actuaciones que hemos tenido que hacer en el caso de las condiciones del trabajo, puede ser que no haya ninguna, ¿no?, de acoso, ¿vale? No ha sido el caso, ¿no? Ha habido prácticas distintas y ha habido 3 casos en el caso del curso 11-12, ha habido 12 casos en el caso del curso 12-13, 5 casos en el caso del curso 13-14 y 5 casos en el curso 14-15. Pero de ellos, única y exclusivamente 5 han sido tipificados como acoso. 2 en el caso de mujeres, es la mujer la que ha denunciado la situación, y 3 en el caso de hombres, los que han denunciado la situación. Es decir, no han sido mujeres única y exclusivamente las que han puesto de manifiesto la problemática de acoso. Dentro de estos casos, una vez que nosotros hemos estudiado el caso y hemos intentado dar luz o recomendar a las personas que acuden a nosotros, bueno, pues hemos visto que había o podríamos tipificar que hay de los casos de acoso, de los 5 casos de acoso, habría 4 casos de acoso entre pares, ¿vale? 2 casos hombre-mujer y 2 casos hombre-hombre, ¿no? Es decir, es la mujer la que sufre el acoso o es el hombre en el segundo caso, y en ambos casos eran casos de pares, ¿vale? Aquí claramente había, o un poco lo que nosotros detectamos es más una mala relación interpersonal en todos los casos, incluso en los casos denunciados por las mujeres. No se traducía tanto en un caso de acoso como una mala relación interpersonal. Eso no quiere decir que eso no pueda evolucionar a un claro problema de acoso, pero en el momento en el que nosotros lo hemos manifestado o lo hemos detectado, era fundamentalmente un caso de un conflicto interpersonal. Y luego hemos recibido un caso en el que el denunciante es una mujer que es claramente un acoso psicológico. El denunciado, perdón, es una mujer, donde es claramente un caso de acoso psicológico y además hay una relación que no es entre pares. Y es un caso complicado que sigue dando ciertos quebraderos de cabeza a la oficina, por mucho que lo intenta. En el caso del personal de administración y servicios, todos los casos que ha acudido al defensor, que repito, son pocos, tan solo han acudido al defensor en 5 ocasiones, no es que nosotros en la oficina estemos tranquilos, es que no se ha acudido mucho en ningún caso, ¿vale? No es que no exista, yo no quiero ser tan inocente de que no tengamos problemas, pero aquí a la oficina no han llegado. Ha habido 5 casos, en los 5 casos hemos estado
bueno, pues apoyados y se le ha comunicado a la gerencia. Hubo uno en el personal de administración en el año curso 11-12, uno en el curso 12-13, 2 en el 13-14 y 1 en este curso. De hecho, dentro de la temática de condiciones del trabajo, de nuevo, el acoso va acompañado de estructura organizativa y de los servicios y de espacios y medios disponibles. El caso, todo él ha sido acoso que podríamos tipificar como psicológico y por eso se le ha comunicado inmediatamente a la gerencia. En todos los casos creíamos que iba más allá de unas meras relaciones interpersonales. Ha habido 2 casos entre mujeres, 2 casos hombre-mujer y 1 caso entre hombres. En todos los casos se le ha comunicado a la gerencia que ha procedido a actuar el protocolo que consideraba oportuno. Y en el caso de los estudiantes, caso particularmente complicado, como ya ha comentado Inés anterior, he de comentarles que muchas de las instituciones en sus protocolos no entran en el caso de los estudiantes, ¿vale? Nosotros no es que entremos, es que cuando un estudiante acude a la oficina del defensor porque está siendo sometido a un problema de acoso, pues evidentemente la oficina tiene una sensibilidad que intenta ayudarle en todo lo posible. No han sido muchos, afortunadamente. Hemos tenido 4 casos en el caso de los estudiantes. Únicamente, en este caso se incluyen en atención al alumno, no en condiciones de trabajo, porque evidentemente no podríamos tenerlo. Los casos de acoso, no todos ellos el estudiante lo ha tipificado como acoso, pero ahí es donde me gustaría un poquito particularizar. No todos ellos lo han sido. Dentro de estos casos que se tipifican en estudiantes, dentro de la atención al estudiante, hemos recibido 3 casos entre estudiantes. Es decir, ambos miembros eran estudiantes. Un caso fue un caso claramente de acoso sexual, que se le recomendó que fuera a poner una denuncia inmediatamente a la comisaría, y 2 han sido claramente 2 casos de acoso psicológico, con una componente de sexo también importante entre estudiantes de sexos diferentes, y también se les recomendó que actuaran de la forma oportuna y en la que se sintieran más cómodos. Se les escuchó y se les dio unas pautas de comportamiento. He de decir que en los 3 casos que se han visto, los servicios de la universidad referentes a los centros donde se produjeron actuaron inmaculadamente, apoyando a los estudiantes que tenían el problema y ayudando a la oficina a solventar el problema. La oficina directamente se pone en contacto con el director del centro para transmitirle el problema, para que fundamentalmente estemos alerta, aunque hay que ir a denunciarlo fuera para que estemos alerta. Luego, otro caso ha sido un caso particular, que ha sido un caso de este año. No estaba tipificado como acoso por parte de la estudiante que lo trajo, y fue claramente el empleo sistemático de un lenguaje sexista en clase por parte de un PDI. La estudiante consideraba que esas cosas no podían ocurrir y que no podían ser claramente degradadas en público y en el aula a algunas estudiantes, por el mero hecho de ser estudiantes y estudiar una ingeniería. De nuevo, el centro participó perfectísimamente. El profesor acudió a nuestra llamada, se habló claramente con él, admitió su posible error y preguntó qué podía hacer para compensar ese error, y desde la oficina se le dijo que simplemente la mejor noticia sería que cuando el año que viene preguntásemos, aquello hubiera cesado. Y prometió actuar en ese sentido. Eso ha sido un caso bastante particular. Y luego hemos tenido 2 casos que no están tipificados en atención al estudiante, pero que también podríamos, de alguna manera, no es claramente un acoso, pero sí tiene una participación
de acoso psicológico para el estudiante y que lo recibe así es la relación entre doctorando y director de tesis. Hemos tenido 2 casos donde ha habido un problema importante para los permisos a la hora de redactar o pasar a defender la tesis, y en ambos casos, con particularidad, tanto el director como el doctorando eran mujeres. Ha habido una particularidad que me gustaría aquí hacerlo resaltar. Es verdad que las comisiones de ordenación académica del doctorado actuaron estupendamente bien en ambos casos y fueron ellos los que abordaron la problemática de los permisos para la defensa de la tesis doctoral. Y nada más, simplemente quería transmitirles nuestras inquietudes desde los casos que hemos visto en la oficina. No han sido excesivos, pero eso no quiere decir, repito, que estemos tranquilos, que no se produzca y que no tengamos que trabajar para que esto sea cada vez menor. Y gracias. Pues muchas gracias, Karen. Y a continuación tiene la palabra doña Carmen García Elías, la señora gerente de la universidad. Gracias, rector. En primer lugar, agradecer a todos la presencia aquí apoyando este acto, que como bien decía Inés y como bien presentaba el rector, esto forma parte de un marco que empieza a surgir hace tiempo, pero que le da cuerpo el proyecto Trigger, que ha sido liderado por Inés y con el que hemos colaborado desde la Unidad de Igualdad. Gracias, Paloma, por vuestro trabajo. Y por lo tanto hay un marco de varias actuaciones. Entre esas actuaciones, ella misma comentaba que estamos trabajando en ese plan de igualdad, un plan al que queremos darle un enfoque, yo diría que un poquito más amplio y elevado de lo que habitualmente existe en cuanto a los planes de igualdad que existen en las diferentes universidades, ¿no? Hemos querido introducir en ese plan también actuaciones que desde diferentes vicerrectorados, desde diferentes unidades y enfoques de la universidad en proyectos concretos se estaban llevando a cabo para potenciar la igualdad de género y la participación igual de hombres y mujeres en la universidad. Que no se nos escape que estamos en una universidad politécnica, por lo tanto estamos ante una situación en la que la mujer en la ingeniería participa en un porcentaje muy inferior al resto de disciplinas universitarias. Por lo tanto, es nuestra obligación también impulsar estas actuaciones para que la mujer participe desde el comienzo, desde el fomento de la vocación en la ingeniería, como luego en la propia docencia. Si tenemos pocas ingenieras, lógicamente, ¿verdad, Inés? Tenemos pocas titulares, pocas profesoras y pocas catedráticas. Y las gráficas y los resultados luego nos suelen salir en contra de la participación de la mujer, hay menos mujeres. Pero en el personal de administración y servicios, curiosamente, se da la circunstancia contraria. ¿Por qué será? También yo dejo esta reflexión porque es importante saber por qué la mujer acude, sobre todo en un periodo en que está en el periodo de ser madre y de desarrollo de su primera fase de carrera profesional, por qué opta por puestos de administración donde va a encontrar en un principio esa mayor seguridad laboral. Por lo tanto, también cabe pensar y reflexionar sobre el tema. Otra de las actuaciones que hemos estado llevando a cabo, que comentaba ya Karen, la defensora, y que trabajamos en colaboración con ella, es en el desarrollo y con los representantes de los trabajadores, es el desarrollo de los protocolos de acoso sexual y de acoso laboral. A este respecto teníamos hecho un primer borrador que estaba casi a punto, pero es cierto que la colaboración muy apreciada para nosotros de Karen en cuanto a ciertas recomendaciones que nos dio, el desarrollo de las actuaciones de esta guía que sintetiza muy claramente, como bien decía Iñaki, gracias por estar con nosotros, por cierto, sintetiza de forma muy clara e introduce un lenguaje
muy accesible, muy llano y muy concreto al respecto, nos ha hecho volver a revisarlos, y yo creo que sí que podemos estar en condiciones de decir que el próximo, quizás en el Consejo de Gobierno del mes de diciembre, ya puedan, pasando los pasos de aprobación, lógicamente, en el Comité de Seguridad, se podría llevar ya la versión definitiva a aprobación al Consejo de Gobierno. Por lo tanto, en este sentido, es bueno tener aportaciones que nos puedan enriquecer esos protocolos, porque más vale que el protocolo sea completo y que se adapte a las situaciones y dé respuesta a las situaciones que nos encontramos. Bien, Karen comentaba algunos casos, efectivamente, lo que a ella le llega. Lógicamente, a la gerencia, yo en este caso hablo por parte de la gerencia, a la gerencia también llegan muchos casos. Llegan casos del personal de Administración y Servicios, y llegan casos también de relación del personal de Administración y Servicios con el PDI y con los alumnos. Ni que decir tiene que, aunque no tengamos protocolo, hay una serie de actuaciones que inmediatamente se llevan a cabo. Y lo que sí que hemos observado, y además eso ha sido cotejado por las personas que han sufrido esas situaciones, que una actuación inmediata, como todos mis compañeros de mesa decían, una actuación rápida e inmediata produce mejores efectos que dejar pasar las cosas. Y aquí sí que me gustaría hablar del tema, porque habitualmente, nosotros actuamos inmediatamente cuando llega esa información, pero nos solemos encontrar que en la apertura, uno de los instrumentos que nosotros tenemos es la apertura de ese expediente. Un expediente que en principio es informativo, que puede terminar en un disciplinario, pero solemos tener grandes dificultades a la hora, y lo voy a decir claramente, de que los testigos de la situación muestren la valentía suficiente como para testificar ante el instructor y poder constituir una prueba. Y esa es mi mayor dificultad. Si tengo pruebas objetivas, lo cual es muy dificultoso, porque el acosador sabe acosar, seguramente Iñaki nos podría hablar claramente del tema y dar mucho más información de la que yo puedo obtener por mi experiencia, porque él la tiene mucho más amplia y mucho más cualificada, pero es verdad que yo me encuentro con aperturas de expediente donde la gente, por decirlo claramente, se me achica, se arruga, y en ese momento ya se acaba, no podemos avanzar. También nos encontramos con otro problema, y es que efectivamente yo soy partidaria de la denuncia, indudablemente la denuncia en ciertos casos en los juzgados. Pero ¿qué nos ha ocurrido en algunos casos? Que la persona denuncia, en ese momento nosotros como administración tenemos que parar el expediente porque está sub judice, está pendiente de en la sentencia judicial, y si en esa sentencia no hay pruebas suficientes y no hay una sentencia condenatoria, se nos también diluye la posible actuación. Por lo tanto, creo que es fundamental actuar pronto. Estoy totalmente de acuerdo en que cuanto mayor prevención y mayor actuación, por tanto, de ahí la importancia de aprobar esos protocolos, podamos tener al respecto, es más fácil actuar. Y me alegro mucho, Iñaki, que hayas comentado algo que desde la gerencia se percibe en muchos casos, que es que las personas acosadas habitualmente son las personas más brillantes y más trabajadoras en la administración. Eso es así. En gran parte de los casos que a mí me llegan hay una especie de moving, diría yo, creado por los trabajadores que no quieren trabajar y que acosan al que trabaja. Y ahí lo dejo. Con lo cual es muy importante que en eso seamos valientes. Apoyar a la persona que viene aquí a trabajar y a contribuir a la institución es fundamental. Y no apoyar y desmontar ese moving generalizado, porque el que trabaja y el que brilla sobre los demás se constituye en una amenaza, es fundamental. Y ahí tenemos que ser todos valientes. La valentía en este sentido de los jefes es fundamental, a mi modo de ver.
Y también, en muchos casos, bueno, es que sí, es que parece que no dijo. Por favor, y hago un llamamiento aquí, cuando llegue el momento de hacer las declaraciones hay que ser tan valientes y tan precisos como se fue en el momento de hacer la denuncia, porque a mí muchas veces no me llega por la persona en concreto. Las personas que están en esta situación les cuesta mucho, mucho. Se lo piensan mucho, se sienten en gran debilidad. Y a veces me llega, por suerte, a través de los jefes, que les llega su conocimiento o de un compañero. Pero, por favor, es importante que nos concienciemos todos de que tenemos que ser valientes en las declaraciones, porque si no, no prosperamos en recopilar esas pruebas, porque si no, no prosperan luego en los juzgados. Yo me alegro muchísimo de que en esta sesión, yo estaba haciendo un poco la cuenta, en las últimas reuniones que hemos mantenido con respecto al tema, Inés, yo había computado más o menos en torno a un 15, un 17% de hombres. Hoy creo que tenemos casi ya en torno al 30% de hombres, lo cual ya me parece fenomenal que hombres y mujeres estemos aquí presentes apoyando un documento tan importante como puede ser esta guía, como es esta guía, y apoyando en este tema. Desde la gerencia, desde luego no tengo más que decir que estamos totalmente comprometidos con el tema y sí, ya pasando un poco a la información, que creo que es importante porque tenemos que acostumbrarnos a ir sensibilizando, a ir haciendo un poco de mancha de aceite que se va extendiendo, aprovechar para informaros de que el próximo día 25, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria, RUIGEU, de la que forma parte nuestra universidad, como todos los años, han elaborado un manifiesto para recordar a las mujeres y también a todos los menores que han sido asesinados como consecuencia de la violencia machista, un manifiesto público rechazando, o sea, mostrando el rechazo más absoluto de la violencia de género. Yo ayer cuando desayunaba, me desayunaba con la noticia de que este año llevamos 48 muertes de mujeres en este país. Son datos realmente alarmantes y no descienden. Creo que ahí nos tenemos también que pronunciar y por lo tanto es importante que sepamos que va a haber este comunicado y que será ese manifiesto, se enviará por correo electrónico. Y bueno, espero que también en breve el plan de igualdad, que será el marco de actuaciones, nos permita no solo estamos trabajando en elaborar unas líneas de trabajo y unas actuaciones, sino también en establecer unos indicadores y unos objetivos para poder conocer cuál es el resultado y poder tener un marco de actuaciones del que podamos dar cuenta, es decir, qué hacemos, por qué lo hacemos, en qué dirección y cuánto de ello conseguimos. Y por lo tanto creo que es importante manifestar un poco el compromiso de todos al respecto y nada más. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos ustedes por estar en este acto que yo creo que aborda un tema que es serio, que muchas veces oímos hablar sin excesivo fundamento del mismo y en el que yo creo que lo peor que se puede hacer es centrarnos en la demagogia sin pasar a hacer un análisis del mismo con rigor. El tema se puede plantear por el acoso sexual, por acoso por diferencias de género, pero yo creo que no es el único ámbito. De hecho, muchos de los casos que se nos comentaban por parte de defensoras suceden entre pares, suceden entre hombres o entre mujeres, no es intergéneros. Procede muchas veces también de esas diferencias, de esa falta de respeto al otro por temas de cultura, de opción sexual, de creencias, de eficacia en el trabajo,
de miedos o de lo que proceda, y creo que no son, desde luego, comportamientos que se puedan enmarcar como civilizados, y desde luego no son comportamientos universitarios, no caben en algo que se denomine universidad, y en ese sentido creo que lo que debemos es, sin demagogia, con rigor, con análisis que proceda, pero conjurarnos todos para desterrarlo. Pueden parecer que no son muchos casos. La defensora hablaba de 5 en el ámbito del PDI, si no recuerdo mal las cifras similares en el ámbito de estudiantes o de personal de administración y servicios, pero yo creo que muchos o pocos, allá cada cual con lo que les parece, desde luego lo que no son admisibles y son preocupantes, y que mientras exista uno, a todos nos deben ocupar y preocupar, y en ese sentido el comprometernos a desterrarlos y que no exista ninguno. Les decía que también debemos marcarlo en la situación en que estamos. Yo no sé si esta universidad, si se lo digo con toda seriedad, no sé si esta universidad es una universidad machista o no. Allá cada cual con lo que opine. Lo que no tengo ninguna duda es que es una universidad excesivamente masculina. Y con eso lo único que trato de decir es que hay muchos más trabajadores que son hombres, que hay muchos más estudiantes que son hombres, a trabajadores que son mujeres, y en ese sentido seguro que tenemos también algunos comportamientos, algunas singularidades, no malintencionadas, espero en la mayoría de los casos, pero que sí pueden ser excesivamente masculinas en nuestro quehacer diarios. Y quizás sí sea bueno hasta eso intentar corregirlo para tratar de tener una universidad lo más igualitaria. No solo la cuestión del lenguaje, que muchas veces efectivamente es masculino, no diría yo machista, pero sí masculino, porque no hay intención de ofender a la mujer cuando uno habla, digamos, normalmente, y el castellano es así y ya está, ¿no? Pero no es cuestión de lenguaje, es cuestión también, sobre todo, creo que más de hábitos y de ese respeto. En ese sentido, yo creo que el trabajo que se viene haciendo por parte de la Unidad de Igualdad, con Paloma García Maroto al frente, y además con muy pocos medios. Muchas veces hablamos de la unidad, no sabemos si lo de unidad es porque es uno, aunque creo que ya hay 2, 3, ¿no? Pero sabemos que con muy pocos medios, y con el refuerzo de Inés Sánchez de Madariaga en los últimos tiempos, creo que se está haciendo un trabajo magnífico, analizar, de recabar datos, de pensar y de aconsejar y hacer pues guías que nos deben decir a todos, no solo a las víctimas, a los compañeros de las víctimas, a los jefes, a todos aquellos que detectemos una situación de acoso, cómo actuar. Bienvenida sea la guía y bienvenidos sean en su día cuando estén acabados, y que espero que no se adentren mucho los protocolos de actuación que habrá que llevar efectivamente a la aprobación de los órganos de gobierno correspondientes. En ese sentido, gracias de verdad, Paloma, gracias de verdad, Inés, por vuestro trabajo. Hablaba Inés en su intervención, y entonces que somos una universidad quizás excesivamente masculina, que nos faltan mujeres en esa galería de doctores honoris causa, donde la única que hay, yo creo que se debe encontrar bastante sola. Ya va siendo hora de que busquemos efectivamente mujeres, que a verlas las hay, que también den un poco de alegría a esa galería de doctores honoris causa, ese claustro. Pero no son solo los doctores honoris causa, yo creo que eso es casi el final de una trayectoria. Nos faltan, yo siempre lo digo, y si estamos intentando solos y acompañados poner remedio a la situación, que nos faltan estudiantes mujeres en los ámbitos de la ingeniería, que en algunas disciplinas las hay, pero que muchas otras disciplinas son muy escasas, que tenemos que procurar que el número de chicas que optan por titulaciones de ingeniería, arquitectura,
sea equilibrado con el de chicos. Somos la única rama de estudios universitarios que estamos totalmente descompensados. Y empezando a corregir ahí, creo que corregiremos poco a poco, paso a paso, en escalones más hacia arriba, como son los de profesorado, investigadores y doctores honoris causa en su día. Creo que debemos esforzarnos, por tanto, en ese tratar de perder ese exceso quizás que de masculinidad en lo que era la Universidad Politécnica de Madrid y tratar de ir hacia una universidad más igualitaria en números y en comportamientos. Eso también exige tener un poco la cabeza fría. Estas cosas no se hacen de hoy para mañana. Lo que es importante es que tengamos la voluntad de hacerlo, el que cada día demos un pasito, que por corto que sea, nos vaya acercando más hacia nuestro objetivo final. Y si el paso, en vez de corto, puede ser grande, como creo que es el que aparezca, el que tengamos la guía que hoy estamos presentando, pues mejor que mejor. Gracias a la defensora también por ilustrarnos con los datos que suele presentar en los informes, pero muchas veces es cierto de manera encubierta, no suele diferenciar estudiantes, PAS, PDI, pero está bien también que lo diferencie por género y que sepamos también las quejas, cómo se producen y entre quiénes se producen. Gracias también a la gerente por su intervención y por estar también impulsando estos temas de la igualdad de género desde la gerencia. Gracias, como no, a Iñaki Piñueli Zabala por su no solo magnífica intervención, sino por sus elogiosas palabras hacia esta universidad, a la que, como digo, creo que le queda todavía mucho por hacer. No sé si lo que hemos hecho es mucho o es poco, no sé si nos pone en buena situación en comparación con otras universidades. Yo le agradezco que nos diga que así es y probablemente así sea, pero más que lo que hemos recorrido, creo que debemos mirar lo mucho que nos falta aún por recorrer y empeñarnos en hacerlos todos juntos para hacer cada día una Politécnica Madrid más igualitaria en lo que a razón de género se refiere, pero también más igualitaria en lo que respeto al otro, sea distinto por cultura, por educación o por lo que proceda. Y nada más, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy, animarles, como decía la señora gerente, a que a partir de ahora, con más ahínco que nunca, cualquier situación que veamos de discriminación en un sentido o en otro, pues la saquemos a la luz, con la discreción que sea debida, pero con la firmeza que ellos merecen. Muchas gracias a todos ustedes.